Bienvenidos un día más a este espacio donde desgranamos las vidas de nuestras estrellas favoritas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos en una historia que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene a más de uno con la boca abierta y a otros tantos, bueno, con un poquito de envidia. Nos adentramos en el torbellino de especulaciones, rumores y, por qué no decirlo, una posible crisis. Así es, porque el titular lo dice todo: escote de Demet Özdemir desata celos en Can Yaman. Nace la crisis. Sí, lo escucharon bien. Parece que una elección de vestuario, una foto que se hizo viral, ha encendido las alarmas en la relación, o lo que sea que esté pasando, entre estos dos ídolos turcos que conquistaron nuestros corazones y pantallas. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras dosis de entretenimiento y noticias del corazón. No se queden fuera de la conversación. Vamos a empezar por el principio, ¿les parece? Para quienes quizás no estén tan metidos en el universo de las telenovelas turcas, o simplemente necesiten un pequeño recordatorio, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Saltaron a la fama internacional gracias a su química explosiva en la serie Erkenci, donde interpretaron a Sanem y Can, respectivamente. Su romance en pantalla traspasó la ficción, y por mucho tiempo, los fans soñaron con que su amor fuera tan real como sus actuaciones. Se rumoreaba, se especulaba, se compartían fotos y se armaban teorías conspirativas en redes sociales. Y la verdad es que su conexión era innegable. Eran la pareja soñada para muchos, la pareja que parecía nacida bajo el signo de las estrellas. Sin embargo, como suele suceder en este mundillo, las cosas no siempre son lo que parecen, o lo que nos gustaría que fueran. Tras el fin de la serie y a pesar de los rumores persistentes, nunca confirmaron una relación oficial. Hubo idas y venidas, supuestos encuentros, dimes y diretes, pero siempre se mantuvieron en un limbo mediático. Can Yaman, por su parte, ha seguido cosechando éxitos, incluso probando suerte en Italia con proyectos de renombre y enamorando a nuevas audiencias. Y Demet, fiel a su talento, también ha continuado brillando en otras producciones, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Pero volvamos al meollo del asunto, el famoso escote. Resulta que hace poco Demet Özdemir asistió a un evento, una gala o una premiere, no estamos 100% seguros del contexto exacto, pero lo que sí sabemos es que lució un vestido espectacular. Un vestido que, seamos honestos, resaltaba su belleza y su figura de una manera, pues, llamativa. Y entre las muchas fotos que se tomaron, una en particular, donde el vestido mostraba un generoso escote, se viralizó en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron. Los fans, como siempre, divididos, unos alabando su elegancia y seguridad, otros criticando la audacia, y un grupo considerable, los más intrigados, empezando a especular sobre posibles reacciones. Y ahí es donde entra Can Yaman. ¿Qué tiene que ver él con el escote de Demet? Pues aparentemente mucho. Según fuentes cercanas, o lo que se publica en los medios de comunicación turcos y algunas revistas de espectáculos, Can Yaman habría reaccionado de una forma, no precisamente de aprobación. Los rumores sugieren que Can, al ver las fotos de Demet con ese vestido, sintió una punzada de celos. Y no cualquier celo, sino uno que podría estar marcando un antes y un después en su relación, o en la posibilidad de que exista una. Imaginen la escena. Can Yaman, quizás en un momento de calma, revisando sus redes sociales, y de repente, se topa con la imagen de Demet luciendo ese vestido que deja poco a la imaginación. Si bien ambos son figuras públicas y están acostumbrados a la exposición, parece que en este caso particular, la línea de lo aceptable para Can fue cruzada. ¿Será que él tiene una idea diferente de cómo una mujer que le interesa, o con la que tiene algún tipo de conexión, debería presentarse en público? ¿O es simplemente que la imagen era tan impactante que le hizo sentir un poquito amenazado? Los medios han recogido estas especulaciones y las han esparcido como pólvora. Se habla de que Can se habría puesto en contacto con Demet, o que incluso habrían tenido una conversación tensa. Algunos reportes mencionan que Can le habría pedido explicaciones, o que simplemente habría expresado su descontento de una manera bastante clara. Y claro, esto alimenta aún más la narrativa de la crisis. Porque una crisis en el mundo del espectáculo, queridos míos, es sinónimo de titulares, de clics, de debates en foros y de memes en Twitter.
Pero aquí viene la parte interesante, la que nos hace pensar y debatir. ¿Son estos celos de Can Yaman algo genuino, fruto de una relación o un sentimiento más profundo que él alberga por Demet? ¿O es simplemente una estrategia de los medios para mantenerlos en el ojo del huracán, para generar contenido y mantener viva la llama de su popularidad? Es muy difícil saber la verdad absoluta en estas situaciones. Vivimos en la era de la sobreinformación, pero también de la desinformación, de las fake news y de las interpretaciones malintencionadas. Piensen en ello. Por un lado, es comprensible que alguien en cualquier relación pueda sentir cierto recelo ante una exposición que considere excesiva. El hecho de que Demet luzca un escote pronunciado no es, en sí mismo, un problema. Es su cuerpo, es su elección, y en muchos contextos, es perfectamente normal y elegante. Sin embargo, la percepción de lo que es normal o aceptable varía enormemente entre personas y culturas. Y si Can Yaman por alguna razón tiene una visión más conservadora sobre este tema, su reacción podría ser entendible, aunque controvertida. Por otro lado, y aquí es donde la trama se pone más jugosa, ¿qué tal si Can Yaman está sintiendo celos no por conservadurismo, sino por posesividad? Tal vez porque sigue viéndola como una potencial pareja y el hecho de que otras miradas se enfoquen en ella, de una manera que él considera demasiado intensa, ¿le molesta? Esto podría indicar que a pesar de la distancia o de las idas y venidas, la conexión entre ellos sigue siendo fuerte, o al menos, Can siente que hay algo que proteger. ¿Y qué mejor manera de protegerlo que mostrando un poco de propiedad? Los tabloides turcos, que son maestros en esto de crear narrativas, ya han sacado sus propias conclusiones. Hablan de golpe a la relación, de situación delicada, de tensión palpable. Y si a esto le sumamos que recientemente Demet Özdemir ha sido vista muy cercana a otro conocido actor y modelo, la cosa se complica aún más. Está Can Yaman reaccionando a este escote porque es el colmo de una serie de eventos que le hacen sentir que Demet está avanzando en otras direcciones. La verdad es que el universo de las celebridades turcas es un constante vaivén de rumores y realidades. Lo que hoy parece una crisis insalvable, mañana puede ser un malentendido olvidado. Lo que sí es cierto es que tanto Demet como Can son figuras que generan muchísima atención. Sus vidas personales, sus posibles romances, sus interacciones, todo es escrutado al detalle por miles de fans y por la prensa especializada. Y este incidente del escote ha sido la chispa perfecta para reavivar las especulaciones sobre su relación, o la falta de ella. ¿Qué podría significar este escote de Demet para su futura relación con Can Yaman? Si la versión de los celos es cierta, podría ser un indicio de que Can todavía tiene sentimientos fuertes por ella y está dispuesto a demostrarlo, aunque sea de una manera un tanto posesiva. O por el contrario, podría ser una señal de que esta dinámica de celos y especulaciones es precisamente lo que está impidiendo que su relación, si es que alguna vez hubo una oficial, avance. A veces las inseguridades y las reacciones impulsivas pueden ser el mayor obstáculo para el amor. Y mientras nosotros, los espectadores, debatimos y especulamos, la vida de Demet y Can sigue. Ella continúa brillando en sus proyectos, deslumbrando con su estilo y, seguramente, lidiando con la atención mediática que esto genera. Él, por su parte, sigue consolidando su carrera internacional y quizás, solo quizás, observando con una mezcla de orgullo y celos, las nuevas apariciones de Demet. Lo que este incidente nos enseña, más allá de los detalles específicos de su vida, es cómo la imagen pública de una celebridad puede ser objeto de tantas interpretaciones y juicios. Un simple vestido, una foto bien tomada, puede desatar todo un torbellino de especulaciones sobre la vida íntima de las personas. Y nosotros como fans debemos recordar que si bien es divertido seguir sus vidas, también es importante ser respetuosos y evitar caer en la negatividad o en los juicios apresurados. Al final, lo que ocurre entre dos personas solo lo saben ellas mismas. Pero volviendo a la pregunta principal, ¿desató el escote de Demet Özdemir celos en Can Yaman y nació una crisis? La respuesta, como casi siempre en el mundo del espectáculo, es un rotundo, tal vez. Los rumores son fuertes, las especulaciones abundan, y la atención mediática está en su punto álgido. Lo que sí podemos afirmar es que este incidente ha reavivado la llama de la curiosidad y el debate sobre la relación, o la inexistente relación, entre estos dos actores que tanto nos cautivan. Y mientras esperamos confirmaciones o desmentidos oficiales, o quizás más rumores jugosos, seguiremos atentos a cada movimiento de Demet y Can. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante viaje por los entresijos de la vida de nuestras estrellas.
Hemos explorado la posibilidad de una crisis desatada por un escote y los celos de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chisme y análisis. Recuerden que la vida de los famosos es un libro abierto para nosotros, pero solo ellos conocen la verdadera historia. Antes de despedirnos, les invito a dejar en la sección de comentarios sus opiniones. ¿Creen ustedes que Can sintió celos? ¿Piensan que esto podría ser una crisis real? ¿O simplemente es el juego mediático de siempre? Queremos leer sus teorías. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir disfrutando de más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos que también son fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias del mundo del espectáculo. Adiós.